Hola amigos, buenas noches y felices Navidades. Como no sé si sabréis que hoy ha sido la última reunión del Consejo de Ministros y ha salido Pedro Sánchez a dar su última rueda de prensa haciendo un balance de lo que ha sido este año su acción de gobierno y también de manera resumida lo que ha sido pues su legislatura. Ha salido pues desde el Palacio de la Moncloa asistiendo periodistas que les son palomeros, periodistas que los eligen desde la Moncloa, periodistas que les son afines, periodistas que no les van a hacer las preguntas incómodas. Y bueno, pues que ha salido con un fondo en la que ponía la palabra cumplimos, como si fuera el lema de gobierno. Más cumplimos que lo que era cumpliendo. Que según esto dice que es un programa, una forma de dar pues cuentas ante la ciudadanía de lo que ha sido su pues acción de gobierno, un formato que fue ideado por expertos y expertas, como está usando siempre este lenguaje inclusivo. Y no se ha ahorrado de exhibir el PIN de la Agenda 2030, de este círculo de los 17 colores, de esto que llaman objetivos sostenibles auspiciados por la ONU. El verdadero enemigo de España, el auténtico enemigo de España en estos momentos es la Agenda 2030, que nos está llevando a la destrucción. Y pues lo representa este pin que siempre lo lleva y que nunca es capaz de llevar el pin de la bandera de España. Bueno, quería entrar de lleno con el tema de lo que ha expuesto en esta rueda de prensa, pero antes quiero hacerme referencia a la visita que tuvieron ayer los reyes de España a Catarroja, que era una de las ciudades más afectadas por las riadas de Valencia. Los reyes de España fueron en visita privada y ha sido muy criticado, sobre todo por la alcaldesa de Catarroja, que es del Partido Socialista. Y en Catarroja me parece que gobiernan los socialistas, los comunistas de Compromís y no sé qué más de agrupaciones, pero me parece que Partido Popular y Vox no están representados. O sea que Catarroja, como su propio nombre indica, Catarroja, pues parece que es un pueblo de rojos, que todos son comunistas. Pero bueno, los reyes de España son como parte de la familia para muchos ciudadanos españoles y han acudido en visita privada. Faltaría más porque en las riadas de Valencia la gente ha sufrido mucho y necesita que vengan los reyes pues a preguntar cómo está la cosa, a ver cómo va, cómo se encuentran, a darles ánimos, que esto está muy bien que lo hagan los reyes. Y han venido los reyes con sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que han sido muy bien recibidos y han aprovechado para estar entre las gentes de un pueblo que han sufrido mucho y se han sacado unos selfies y pues han recibido muchas muestras de cariño y de simpatía por parte de los ciudadanos de Catarroja y se han sacado muchas fotografías, muchos selfies. Ha compartido los momentos con los ciudadanos de Catarroja, que faltaría más porque esta gente está muy necesitada de las atenciones de los representantes pues, de España. Pero claro, Pedro Sánchez es incapaz de ir. Pedro Sánchez no va. Además, tener en cuenta que el verdadero culpable de las desgracias ocurridas con las riadas de Valencia, con la gota fría, este fenómeno atmosférico, es Pedro Sánchez. Porque está aplicando la Agenda 2030 y uno de los objetivos de la Agenda 2030 era destruir los pantanos que hubieran impedido las inundaciones y que además también retienen agua. Fijaos una cosa, se ha celebrado la rueda de prensa de Pedro Sánchez y ahora ya voy a la rueda de prensa de Pedro Sánchez. En ningún momento, durante toda su intervención en esta rueda de prensa, en ningún momento ha estado hablando de cosas muy importantes. Por ejemplo, de bajada de impuestos. En ningún momento ha hablado de bajada de impuestos. No se ha oído nada de bajada de impuestos. No se ha oído hablar de nada de delincuencia. No se ha oído hablar nada de la invasión inmigrante. ¿Qué se hace con los miles de inmigrantes que están invadiendo España? No se ha oído hablar de nada
de la inflación, por ejemplo, que vemos que los precios han subido una barbaridad, que estamos mucho más pobres. No se ha hablado de nada de la inseguridad ciudadana. O sea, que Pedro Sánchez se ha dejado muchos temas importantes, tanto de su obra de gobierno de este año, como de el resto de la legislatura, de lo que también ha querido entrar en manera resumida. Ha empezado hablando en la rueda de prensa, ha empezado hablando de las ayudas que ha estado dando a Valencia, como presumiendo que está haciendo mucho por Valencia. Ha hablado pues de los casi 20.000 efectivos del Estado que están allí pues haciendo tareas lo que tienen que estar. Los militares, los policías, los guardas forestales, yo no sé qué. Pero bueno, 20.000 personas allí que no sé si realmente se están viendo allí. Porque mucha gente de Valencia está diciendo que no están haciendo prácticamente nada, no están ayudando. Y en todo caso, cuando ocurrió las desgracias de la gota fría, de las inundaciones, pues no mandó ejército desde el minuto uno, no mandó la policía, no dejó que países extranjeros nos ayudaran, como Francia, como Argentina, como Salvador y otros países más. Se negó a que no recibir la ayuda para los damnificados de las riadas de Valencia. O sea que desde el primer momento fue una chapuza total la acción de gobierno, más bien una responsabilidad, como pareciendo que no interesaba que se ayudara a nadie, luego pues hacer quedar mal pues al partido contrario. Y así ha ido la cosa. Se ha referido a problemas de aquí en España, por ejemplo, la inflación, que la culpa es de Putin y de la guerra de Ucrania. Bueno, lo de la guerra de Ucrania hay que conocerlo bien, porque no todo es la culpa de Putin. La inflación tampoco es culpa de Putin. La inflación, y esto se lo está ocultando mucho Pedro Sánchez, la inflación es culpa de sus políticas. Las políticas de la Agenda 2030, esto es lo que ha generado la inflación. Se ha cargado la agricultura, se ha cargado la ganadería, se ha cargado el sector pesquero. Está dando muchísimas ayudas a Marruecos. Ha llegado a un acuerdo con Mercosur. O sea que lo que los españoles necesitamos para alimentarnos y ser autosuficientes se nos ha cargado. Como se están cargando los pantanos para que no haya riego y para que no haya agua. Como esta ley de regeneración de la naturaleza que no permite a los ganaderos cultivar, ni limpiar bosques, ni limpiar riadas. Como ha puesto todo tipo de impedimento a nuestros pescadores para salir a los ganaderos a alta mar a pescar. O sea que la inflación no es culpa de Putin, es culpa de Pedro Sánchez, no lo olvidéis. Luego se ha puesto a hablar de que la economía española va muy bien, que es la economía que más crece de Europa, que en este último trimestre ha crecido un 0,8%. Pero claro, esto los profanos de la economía no entienden muy bien qué significa este crecimiento de un 0,8%, de un 1%, de un 2%, de estas cifras que les está dando. Yo os voy a recordar una cosa. Yo me acuerdo que cuando Adolfo Suárez era presidente del gobierno y se empezó a afrontar la crisis económica y el paro que le tocó afrontar en su momento, dijo que España, para crear empleo, para que hubiera crecimiento, bueno, más bien para crear empleo, se necesitaba que creciera como mínimo el 3%. No tenemos que olvidar que la época de Franco, los últimos años de la época de Franco eran muy buenos. Yo lo digo porque ya el año que viene Pedro Sánchez tiene propósito de hablar de Franco, celebrar más de 100 eventos con dinero público para hablar de Franco, más bien para hablar mal. Pues bueno, los últimos años de Franco, que eran muy buenos de lo económico, el crecimiento estaba por el 7, el 8%. Adolfo Suárez dijo que para crear empleo, el crecimiento mínimo tenía que ser el 3%. Y se pone a hablar de 0,8%, que es en España, el país de Europa que más está creciendo. Esto es lo que está diciendo. Y dice que en cuanto a empleo, que se ha creado mucho empleo y que hemos creado más empleo que Alemania e Italia juntos. Pero estás obviando que por culpa de la Agenda 2030, muchos países europeos lo están pasando muy mal. En Alemania la industria va muy mal. Van a cerrar plantas de fabricantes de coches como la Volkswagen.
la economía en Francia también va muy mal. Y en el fondo todo esto es de lo que nos está hablando la Agenda 2030. Y bueno, pues dice que aquí en España se está creando mucho empleo. Ha dicho que hemos tenido un récord de afiliados de la Seguridad Social, que ya somos 21.300.000 afiliados a la Seguridad Social. Bueno, pero hay que preguntar, de estos afiliados de la Seguridad Social, ¿cuántos han sido en empleo público? Porque desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del gobierno, me parece que se han creado, no sé muy bien exactamente, yo diría que 500.000 de funcionarios públicos nuevos, que lo estamos pagando con todos los impuestos de todos. Pero bueno, está hablando de la cifra récord de 21 y pico millones de afiliados de la Seguridad Social. Pero esto lo tendrías que, pues, equiparar con cuánto ha aumentado la población. Porque no han parado de invadirnos inmigrantes, sobre todo inmigrantes ilegales. Yo diría que en estos momentos, aunque no tengo mucha información de los datos, la inmigración ilegal ya debe sobrepasar los 2 millones de inmigrantes ilegales. Está hablando de que quiere dar nacionalidad española a 900.000 inmigrantes ilegales. Entonces, dice que hay un récord de afiliaciones de la Seguridad Social que aportan al estado de bienestar, pero ¿cuánto ha crecido la población? Porque la población de España, en cuanto a inmigrantes, pues ha crecido por millones. Yo diría que los inmigrantes, aunque también los nacionalizados españoles de origen inmigrante, creo que aquí en España superan los 10 millones. Entre legales e ilegales hay unos 10 millones o quizás más de inmigrantes. Entonces, si me estás hablando de cifras de la Seguridad Social y dices que hemos tenido un récord de más de 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, una buena parte de los cuales son funcionarios públicos que lo estamos manteniendo todos los demás como impuestos, la cosa no tiene mérito y se tiene mucho de manipulación. Ha hablado de los fondos Next Generation, que han recibido unas cantidades astronómicas, pues nunca vistas antes. Pero ojo, ¿qué son los fondos Next Generation? Muchos fondos son, muchos docenas de miles de millones son de subvenciones y el resto, unos 100 y pico más millones de euros de los fondos Next Generation, que sobre todo se gasta, por ejemplo, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, también muchas entidades que son clientelares, entidades ONGs, entidades de empresas de no sé qué, algunas pequeñas y medianas empresas que más bien son semipúblicas. Los fondos de Next Generation van destinados a esto. Pero Pedro Sánchez se olvida de aclarar una cosa, que la inmensa mayoría del dinero de los fondos Next Generation son préstamos que nos están haciendo. Y esto significa que hay que devolver este dinero con los intereses. Además, los fondos Next Generation, los fondos que se dice vienen de Europa, son dinero que se está sacando a los 27 países que son miembros de la Unión Europea, en la cual también está España. Y España, ¿cuánto aporta a Europa en impuestos? ¿Cuánto? Por docenas de miles de millones. Entonces, lo que hay que tener claro es lo que se paga en impuestos, lo que se recibe y los préstamos que nos da Europa, pero que se lo tenemos que devolver como intereses. Entonces aquí resulta que nos están dando duros que tenemos que devolver a 6 o a 7 pesetas. Desde luego no nos han regalado duros a 4 pesetas. Así no. Y en esto pues nos está engañando. Ha hablado pues de que la economía española va tan bien que somos el país que más exporta de Europa, superando a Alemania, que Alemania es un país muy exportador. Pero bueno, vamos a saber qué es lo que está exportando España. Y aparte de que está pintando de que la economía española va, pues, la que va mejor de toda Europa, no tenemos que olvidar que España es el país que tiene el índice de paro más elevado. Y también, sobre todo, el paro juvenil. Y el nivel de pobreza, y esto es una vergüenza, el nivel de pobreza de España ocupa el tercer puesto, solo después de Bulgaria y de Rumania, lo cual es una verdadera
pues vergüenza. Hablaba que España es un país muy exportador y que es el país preferido de la inversión extranjera. Pero bueno, que se ha puesto a enumerar, por ejemplo, que los chinos vienen a Zaragoza a poner, perdón, una fábrica de baterías. Claro, las baterías de un coche eléctrico. Wow, puesto que se han vendido 2 millones de coches eléctricos. Cuando en el parque español yo creo que tenemos entre 15 y 20 millones de coches convencionales, creo. Porque ahora no tengo los datos, no lo sé muy bien, pero decir que los coches eléctricos que hay aquí en España es una cantidad irrisoria. Habla de inversión extranjera. Sí, los chinos han traído a España una, pues, fábrica de baterías, que las baterías son muy contaminantes. Y claro, con las políticas de la Agenda 2030 de Pedro Sánchez, lo que va a hacer es dar subvenciones a los chinos para que pongan su fábrica de baterías para coches eléctricos, que bueno, son coches que servirán pues quizás para vender a otros países. Y también ha hablado de no se quiere poner inversión en inteligencia artificial en Barcelona. Pero claro, si aquí en Europa, la Unión Europea incluso está poniendo trabas y censura la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial no va a invertir en Europa, mucho menos en España. La inteligencia artificial pues se va a Silicon Valley, a Palo Alto, donde están las sedes de las principales tecnológicas norteamericanas. Aquí en Europa, salvo tenemos por ejemplo Mistral, la inteligencia artificial, que es pues de una empresa francesa. Se ha podido hablar mucho de cambio climático que según él lo evidencian los científicos. Pero yo me pregunto, cuando estás hablando de cambio climático, dígame qué científicos lo están poniendo en evidencia, porque nos estás engañando a todos. Lo del cambio climático es una farsa. Ha estado hablando del estrés hidráulico, es decir, no tenemos agua, cada vez hay más sequera. Pero coño, si estás derribando los pantanos, si no estás construyendo infraestructura para transportar agua de las zonas donde llueve, que es la parte norte de España, a las zonas donde hace falta el agua, como es la zona del Levante, la zona de Andalucía, la zona central de España, básicamente la zona sur de España. Y estás hablando de estrés hidráulico que estás provocando tú mismo, Pedro Sánchez. Estás hablando del cambio climático, que mucha gente se muere de olas de calor. Pero ¿de qué estás hablando? Si los datos estadísticos están ahí de las décadas pasadas con todos los datos. Y en todas las décadas el tiempo es variable. Hay épocas de más calor, épocas de más frío, épocas que llueve más, épocas que llueve menos. Y también te has puesto a hablar de enfermedades derivadas del cambio climático. Lo que estás buscando es engañar a los ciudadanos, meternos miedo porque nos quieres meternos colada lo del cambio climático, con que la excusa del cambio climático, pues vas a subirnos más los impuestos, poner impuestos de emisiones de carbono, de la huella de carbono, nos vas a impedir que ya se cree una ley para que no podamos circular por las ciudades si no es con un coche eléctrico o lo que sea, con qué distintivo medioambiental. Nos estás pues jodiendo y engañando con lo del cambio climático. Te has puesto a hablar de que ya tenemos más energía renovable o sostenible que no de las otras energías convencionales. Dices que tenemos 6 veces más energía solar que cuando tú llegaste al gobierno. Pero bueno, Pedro Sánchez, has destrozado muchos campos, has arrancado muchos olivos, has arrancado muchos árboles frutales, naranjos, todo tipo de árboles y te has cargado todo tipo de agricultura para poner unas placas solares. Y ahora dices que ya la generación de la energía ya es más de la mitad, por los pelos. Bueno, en esto hay mucho engaño. Aparte de que también tienes pretensión de cerrar las centrales nucleares. En Cataluña, más de la mitad de la electricidad viene de la central nuclear de Vandellós y la vas a cerrar. Y vas a provocar apagones. Hablas de la descarbonización, que esto también ha hablado en esta pues conferencia de prensa. Y pues claro, derribando las centrales térmicas, derribando los pantanos, cerrando las
las centrales nucleares. Y hablando de la descarbonización, significa que ya no puedes usar pues ni los combustibles fósiles, carburantes diésel, fuel, gasolina, carbón, para calentar y producir energía eléctrica. Esto lo vas a excluir. Pero ojo, la energía eolítica, la energía solar, nos va a salir muy cara. Hablan de cambio climático, pero ahora en Estados Unidos ha ganado Donald Trump. Donald Trump va a suprimir la Agenda 2030. Va a mover a los combustibles fósiles. Va a mover a la carbonización. Va a crear más centrales nucleares. Por lo tanto, pues Estados Unidos se va a mover muy competitivo. Y por mucho que hablen de que somos la economía que va mejor de la Unión Europea, que esto es completamente falso, nos estás engañando, pues ahora tú encontrarás que Estados Unidos nos va a hacer quedar mucho más atrás, como no rectifiques a tiempo, y me temo que de rectificar a tiempo, de quitar la Agenda 2030, no lo vas a hacer. Bueno, pues también ha hablado de la cohesión social, de que pues entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos pues hay más entendimiento, se han firmado más convenios y pues da a entender que lo está todo haciendo muy bien, pues como este diálogo que tiene con los separatistas, que ahora pues hay más paz social, hay más convivencia, hay más concordia gracias a sus políticas. Y esto es lo que ha expuesto, pero claro, muchos partidos políticos les interesa mucho que siga el rollo este de los estados, de las autonomías, porque se reparten el poder y se reparte mucho dinero público, ponen muchos enchufados, muchos funcionarios, muchos altos cargos, y esto él lo está llamando cohesión social. Y bueno, en lo económico también se ha puesto a criticar las maneras neoliberales de Mariano Rajoy, que con las políticas de Mariano Rajoy pues había más desigualdad, había más diferencias salariales, estaba peor y cosas de estas. Pero no tenemos que olvidar que a Mariano Rajoy el desastre de la política de Zapatero, que llevó a todos a la ruina, que llevó a millones de españoles al paro, es lo que le dio la victoria a Mariano Rajoy con su lema de menos impuestos, más empleo, que es lo que hacía falta aquí en España, porque daba a entender que España está mucho mejor que la época de Mariano Rajoy, que España está mejor que nunca, que este año ha sido mejor que el anterior. Se ha atrevido a decir que el próximo año será mejor que este y que va a llegar al año 2027 cuando toque convocar las elecciones y España va a estar muchísimo mejor. O sea, que él ya piensa que tiene la bola de cristal y ya ve el futuro. Y repito, nos está engañando a todos. Nos está engañando a todos con la Agenda 2030, con la inflación, con el cambio climático. Y uno ha hablado de los ocupas, de la invasión inmigrante, de los impuestos, de la inseguridad, de la pérdida de libertades por culpa de la Agenda 2030 y de toda una serie de cosas que están preocupando a los españoles. De esto no ha hablado. Ha habido un turno de preguntas de los periodistas y le han preguntado por el borrado de mensajes de WhatsApp del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y ha dicho, bueno, que en fin, que él tiene que protegerse. Pero que ahora que Araujo ha dicho que como no le han encontrado nada en el móvil, pues hay que pedirle perdón, pues que tiene más confianza en Álvaro García Ortiz. Y dice, refiriéndose a la justicia, porque se le han abierto muchos frentes judiciales, con su hermano David Sánchez, de fraude fiscal, con su esposa Begoña Gómez, de tráfico de influencias y otras cosas de robo público, del caso Coldo, el caso de Victoria Adama, y ya pronto pues se aplicarán a ministros. Pues de esto simplemente ha dicho que la justicia va a poner las cosas en su sitio. Sí, señor, la justicia va a poner las cosas en su sitio y hay que dejarla actuar, dejarla que se vaya haciendo su trabajo. Porque, claro, como el tema este de que los jueces prevarican, los jueces no son imparciales, dice que detrás de esto está la mano del Partido Popular, que solo busca desprestigiar a su gobierno.
En fin, que él tiene mucha confianza y que piensa que la justicia le acabará dando la razón cuando dice que la justicia pondrá cada cosa en su sitio. Ojalá que la justicia haga bien su trabajo. Si hay que condenar a un fiscal, se lo condena. Si tiene que dimitir por corrupto, que dimita. Y todos los cargos del Partido Socialista, los ministros que se haya demostrado que han participado en corrupción, pues se les condene. Y esto, pues lo estoy esperando. También le han preguntado sobre el impuesto a las energéticas, porque, claro, en el Parlamento no consiguió que se aprobara. Tuvo la oposición del PNV y la oposición de Junts. Y, claro, ha tenido que sacar un decreto ley para, pues, que este impuesto a las energéticas siguiera adelante. Pero, claro, ¿qué significa impuesto a las energéticas? Significa que todo lo que sea energía subirá más el precio y todo irá a cargo vuestro, que cada vez vais a estar peor. Y sí se ha atrevido a decir que dentro de este decreto de impuesto energético va a haber unas subvenciones a estas empresas que hagan políticas medioambientales, o sea, lo que se aplique a la Agenda 2030. O significa, lo cual significa, hablando un cristiano, que no lo ha hablado Pedro Sánchez, que pues que tendremos que pagar más por la energía, incluso para pagar estas subvenciones que no van a hacer de España un país pues competitivo, porque la gente se da cuenta que con la Agenda 2030 no se es competitivo y no se va a por mejor. Y tengo que deciros y aclararos que la Agenda 2030 es un engaño completo. Evidencia científica no tiene ninguna. Que el carbón y los derivados fósiles no contaminan. Pues lo que pueda contaminar es mínimo y la naturaleza se regenera. Que cambio climático no es ninguna arma. No hay ningún científico que lo evidencie, a pesar de que lo diga Pedro Sánchez. Si algunos científicos lo dicen, tráemelos y dime qué científicos dicen esto. Porque también pueden saber científicos, muchos de gran prestigio e incluso premios Nobel, que pueden decir todo lo contrario. Bueno, pues dirás que Pedro Sánchez dice, cumpliendo, pero sí, cumpliendo en engañaros, no os olvidéis, os está engañando, es un perfecto demagogo, de lo que nos interesa de verdad, pues lo ha tapado, lo ha ocultado. Repito, no ha hablado de bajar impuestos, no ha hablado de la invasión inmigrante, no ha hablado de la inseguridad, de la delincuencia, no ha hablado de los ocupas, no ha hablado de la inflación, no ha hablado de la pobreza que cada vez va más patente. Y ha pintado un cuadro de la que la economía va de maravilla, pero todo manipulado. La economía nadie nota que va de maravilla, porque aunque se ha puesto a hablar de subir el salario mínimo, se ha puesto a hablar también de que han subido las pensiones, la realidad es que los precios han subido muchísimo más y de una manera brutal, con gran diferencia. Todo nos cuesta más. Los artículos de primera necesidad, los alimentos, los carburantes, de impuestos, tenemos que pagar más y cada vez más. O sea que en conclusión es que somos mucho más pobres. Y bueno, y en la parte final, sé que se han hablado de más cosas, yo no sé qué es lo que me habré dejado en el caldero. En la parte final le han preguntado de que esta fragilidad parlamentaria que hay, que si no los apoyos y esto, yo le he dicho que bueno, que siempre está dispuesto a hablar con todos los grupos políticos. No hay que olvidar que últimamente también se ponía muy de acuerdo con el Partido Popular, que no olvidemos que en Europa las leyes europeas que nos afectan han sido aprobadas por Partido Popular y Partido Socialista, que votan lo mismo. Y cuando en España Pedro Sánchez está en apuros, pues sale Alberto Núñez Feijóo del PP y lo sostiene para que no caiga. Ha dicho Pedro Sánchez, en cuanto se refiere a los apoyos parlamentarios, pues que va a hablar con todo el mundo, menos con quienes ya saben ustedes. Y a esto se refería a Vox. Pues no tendrá mucho de democrático, que tampoco no seas capaz ni de dialogar con Vox y no le des explicaciones a las cosas que quieren saber, al despilfarro, al déficit, a la invasión migrante, a la delincuencia, al tema de los ocupas, el tema de las autonomías, lo que se despilfarra, las duplicidades administrativas, las muchas regulaciones a las empresas, lo que está ocurriendo pues con los agricultores y ganaderos que han puesto todo tipo de trabas.
la inmensa cantidad de dinero que entregan a Marruecos, o por ejemplo a un metro de Egipto, o a Senegal, o a Mauritania, o Gambia, pero que no hay dinero, pues por ejemplo, para los enfermos de ELA. Y bueno, cuando estuvo hablando de Valencia, que esto es lo que estuvo hablando, ahora que lo recuerdo, al principio de la rueda de prensa, dijo que ya habían 16.600 millones de euros para ayudar a Valencia. Y que de momento han habido 5.000, no sé cuántas solicitudes de ayuda y ya se han entregado 690 millones de euros, 690 millones de euros, de los cuales ha puesto que se han beneficiado 50.000 personas y cientos de empresas. 50.000 personas, 690 millones de euros, saldrían más o menos unos 13 millones y pico, perdón, unos 13.000 y pico euros, 13.000 y pico euros por beneficiario, porque estaba hablando de 50.000 beneficiarios de momento, y de los 16.600 millones que dice que de ayuda disponible para Valencia, creo que 690, me parece que está entre el 4 y el 5% del presupuesto, o sea que ha llegado muy poca ayuda, y esto seguramente que es por la enorme burocracia que hay en este mastodóntico sistema pues funcionarial español y político, que todo es de dificultades. Y bueno, pues ha deseado unas felices Navidades y Año Nuevo, y que se ha reafirmado que cree que va a llegar hasta el año 2027, que las cosas van a ir de maravilla. Pero no os engañéis, está haciendo lo peor, está haciendo la peor política para España, porque está aplicando la Agenda 2030, que es totalmente destructiva para España. Dice que es el país preferido de los inversores. Yo lo dudo mucho. Ahora, por ejemplo, como el tema del turismo, pues que hay que darle tantos datos a un hotel, esto asusta al turismo. El tema de los pisos turísticos, que les está poniendo muchas trabas, esto afecta al turismo. El tema de los ocupas, de la ley de vivienda, pues asusta a los que quieren alquilar, no quieren alquilar, porque no están seguros. Y no anima a nadie a construir viviendas, y menos como esto que está diciendo de cambio climático, de rehabilitación de edificios. Esto va a costar mucho dinero, no es la manera correcta de hacerlo. Y tanto que quiere hablar de que se preocupa por el tema de la vivienda, por lo del bienestar, estado de bienestar, como lo ha llamado, pues imagínense, fijaos una cosa. Este año, 1.000 millones de euros de ayuda a Ucrania. ¿Cuántos pisos normales se podían construir con 1.000 millones de euros? ¿Cuántos? Yo calculo que por lo menos 10.000 pisos se podían construir con 1.000 millones de euros. 10.000 pisos. Y aquí en España no hay pisos. Luego, la invasión inmigrante. ¿Cómo explicas esto? Porque los inmigrantes ilegales son igual que los animales. Tienen que comer todos los días, tienen que estar alojados en algún sitio. Si no tienen a dónde alojarse, si no tienen a dónde dormir, si no tienen dónde comer, pues van a delinquir, van a atacar a otra presa, van a convertirse en depredadores, van a robar por instinto de supervivencia. Y la mejor manera de que no hayan problemas, porque la inmigración conlleva muchos problemas, absorbe los recursos sociales, los recursos sanitarios, los recursos escolares, todo tipo de ayudas sociales, y además conlleva mucha delincuencia. Pues para evitarse todo esto, la mejor política es no dejar entrar a España a esta gente. En España hay muchos problemas, y no es de recibo de que pues se tenga que ayudar con tantos millones a países extranjeros, porque hablando también de la política exterior, se ha puesto a hablar de Ucrania, de Palestina, del Magreb, de estos países que tiene el Plan Estratégico África. Plan estratégico significa dinero, mucho dinero. Las empresas, cuando hablan de planes estratégicos, pues son una serie de planes que valen mucho dinero. No caen del cielo, no surgen con magia. Plan Estratégico África, que va a implicar a Mauritania, a Senegal, a Gambia,
se va a entregar mucho dinero a los españoles, ¿a cambio de qué? De nada bueno. Y esto pues no deberíamos de consentirlo. Y esto pues también es una de las cosas que estaban hablando. No sé qué más puntos me habré dejado de esta rueda de prensa de Pedro Sánchez. Es que ya no me acuerdo, ya sí que algunas cosas que ahora no logro recordarme. Pero bueno, yo creo que el vídeo de hoy ya se me ha alargado bastante. Y bueno, si queréis que comente algo al respecto, me lo escribís en comentarios, ¿vale, amigos? Felices Navidades, muy buenas noches y hasta el próximo vídeo. Adiós, amigos.